Salmo capítulo 20. Dice así la palabra del Señor. Al músico principal, Salmo de David. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defiende. Te envía ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Selah. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo oirá desde sus santos cielos, con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva a Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Amén. ¿En qué confías? ¿En una vida estable? ¿En un trabajo? ¿En un estilo de vida cómodo? ¿En el hecho de que tú sabes lo que va a suceder mañana? ¿En eso confías? ¿Estas son las cosas en las cuales te da confianza en tu vida? O la pregunta también podría ser, ¿en quién confías? ¿En ti mismo? ¿En tu pareja? ¿En un amigo? Claro, aquí sentados en la iglesia, todos dirán, o casi todos dirán, aquí con aire acondicionado, como siempre digo, todos dirán, yo confío en Dios. Pero si fuéramos honestos, no es siempre tan fácil. Tendemos a confiar más en cosas o en personas que podemos ver, o en cosas o personas que podemos controlar. Muchas veces confiamos en la vida estable, ¿no es cierto? Confiamos en un estilo de vida cómodo. Confiamos en el hecho de que pensamos que sabemos lo que va a pasar y que tenemos control sobre asuntos de nuestras vidas. Pero en tiempos de conflicto, en tiempos de angustia, la pregunta es, ¿a dónde puedes ir? ¿O a quién puedes ir por ayuda? ¿En qué o quién puedes confiar plenamente en tiempos cuando estás bajo ataque, cuando estás pasando por el fuego, cuando la estabilidad de tu vida está siendo quitada? O cuando ves a un líder espiritual bajo ataque, o un hermano pasando por un tiempo de angustia muy fuerte. La pregunta es, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo lo puedes ayudar a esa persona? Entonces te vuelvo a preguntar, ¿en quién confías? ¿A dónde tú vas por la ayuda? Bueno, este salmo, el Salmo 20, es una oración en tiempos de conflicto y angustia. Este salmo es un salmo de intercesión, pero del pueblo por el rey. Es uno de los salmos reales, salmos orados por el rey, o mejor dicho, en este caso, de parte del rey. Y en este caso vemos que es un salmo de David, pero que también es una oración por el rey, probablemente por David. Tal vez no es tan fácil ver que este sea un salmo real como en otros salmos. Por ejemplo, si usted pega un ojo al capítulo que viene, al Salmo 21, usted va a ver que en el Salmo 21 empieza diciendo, específicamente está hablando del rey, hablando aquí, y él dice, el rey se alegra en tu poder, oh Jehová. ¿Lo ven? El texto dice entonces desde el principio que se ve que es un salmo real, un salmo hablado por el rey. Es un poco más difícil ver esto en nuestro salmo el día de hoy. En parte porque es muy difícil traducir el hebreo de este salmo. Porque al principio del salmo nada más dice, vaya conmigo otra vez al Salmo 20, al principio del salmo solamente dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. Pero todavía no sabemos a quién se está refiriendo. En el versículo 6 habla del ungido de Jehová. Y hermanos, cuando vamos a las Escrituras, por ejemplo, los sacerdotes eran ungidos. Cuando vamos a las Escrituras, los reyes eran ungidos. Pero el versículo clave es el versículo 9, el versículo con el cual hoy invocamos el nombre del Señor justo. El versículo clave aquí es el versículo 9, que en nuestra traducción dice, salva a Jehová, punto y coma, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Es una traducción posible, pero hay otra traducción posible y tiene más sentido en el contexto de este salmo. Escuchen la traducción que le voy a decir.
concede, Señor, la victoria al rey, respóndenos cuando te llamemos. Esa sería una mejor traducción del texto. Concede, Señor, victoria al rey, respóndenos cuando te llamemos. Entonces, así vemos que todo el Salmo es una oración por el rey, que Dios le conceda al rey la victoria sobre sus enemigos. Entonces, este Salmo, en el contexto histórico, en el contexto en que fue escrito, es un Salmo real, un Salmo contando la oración del pueblo por su rey, por victoria en la batalla. Pero sin duda, hermanos, es un Salmo con mucha aplicación para nosotros hoy en día también, en cómo orar. Pero también es un Salmo que nos enseña en cómo orar por nuestros líderes. Orar con confianza, orar basando todo en las perfecciones de Dios. Cómo confiar en Dios, basado en quién es Él. Hermanos, este Salmo es un Salmo muy actual y es muy aplicable para nosotros hoy en día. En este Salmo veremos razones para tener confianza que el Señor guiará al triunfo a su pueblo. Veremos cómo de manera puntual le dará triunfos a sus líderes espirituales, hermanos, aún en tiempos de lucha y tiempos difíciles. Así que vamos a considerar el Salmo en su contexto original y cómo se aplica este Salmo al rey David. Y después vamos a ver cómo podemos aplicar este Salmo a nuestras propias vidas. Cómo podemos usar el Salmo para orar por nuestros líderes, para orar por otros cristianos y para orar por nosotros mismos, confiando en Dios en tiempos de angustia y conflicto. Así que, mis hermanos, esta es mi propuesta en esta predicación. Mi propuesta es esta: podemos tener la confianza que Dios va a dar la victoria a su pueblo y especialmente a sus líderes espirituales en tiempos de conflicto y angustia. Y bajo esa propuesta he titulado esta predicación Cántico de intercesión por nuestros líderes, por otros y por mí. Y bajo ese título, hermanos, quiero tener esta predicación en 2 puntos. En primer lugar, quiero hablar del Salmo aplicado al rey. En segundo lugar, quiero hablar del Salmo aplicado a nosotros. Y luego de esos 2 puntos, quiero dar unas aplicaciones y una conclusión. Así que oremos, hermanos, para poder estudiar el Salmo 20. ¿Oramos? Bendito Señor, gracias, bendito Padre, por tenernos juntos. Señor, queremos rogar por Iván y Gigi, que están enfermos ahora, que se acabaron de comunicar. Y te pedimos que tú los prosperes en su salud. Pero sobre todo, Señor, que tú guardes sus corazones para que también puedan disfrutar del día de nuestro Cristo. Señor, te rogamos que tú nos permitas hoy entender este Salmo y nos permitas disfrutar de este Salmo. Y sobre todo, Señor, nos permitas ver a Cristo. Señor, guíanos, te lo rogamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En primer lugar, hermanos, entonces quiero tocar el punto de este Salmo aplicado al rey. El Salmo empieza con alguien, o el Salmo empieza con algunos pidiendo a Dios que oyera a una persona, en este caso al rey, en el día del conflicto, en el día de angustia. Piden que el nombre del Dios de Jacob defienda al rey. Ahora, hermanos, es fácil pensar en una situación en ese entonces cuando una oración así era necesaria. Claro, pensamos hoy en día, ¿no es cierto? Hoy en día los líderes de los países normalmente no salen a la guerra, sino que los líderes de los países, cuando hay una guerra, ellos están en una oficina, ellos están atrás del escenario y mandan a otros a luchar. En ese sentido, nadie oraría por los líderes de los países, ¿no es cierto? Pero en los días cuando vivía David, el rey mismo tenía la responsabilidad de salir con su ejército y estar con ellos en la batalla. A veces hasta estar en el frente de la batalla, donde había más peligro. Y los enemigos intentaban, cuando peleaban, ¿qué intentaban hacer? Intentaban justamente buscar al rey y matarle, porque al matar al rey desanimaban al ejército. Este ejemplo lo vemos claramente en Primera de Reyes, cuando Josafat, el rey de Judá, salió a la guerra junto con Acab, el rey de Israel, en contra de los sirios, y dice que el rey de Siria dijo a los capitanes: no peleen ni con grandes ni con chicos, sino contra el rey de Israel.
Entonces, si se dan cuenta, esto hubiera sido una oración pero muy habitual, muy normal para el pueblo en el tiempo de guerra, y una oración, por supuesto, muy importante, pidiendo por la protección del rey en el día del conflicto, en el día de la batalla, pidiendo que Dios oyera al rey que lo defendiera. Entonces vemos aquí que la defensa es esta. Pide por la defensa del nombre del Dios de Jacob. Hermanos, cuando la Biblia nos habla del nombre de Dios, reconocemos que habla de todo, del ser de Dios, de sus perfecciones, de todo su ser. El nombre de Dios refleja quién es Dios en su totalidad. Y aquí se muestra el nombre del Dios de Jacob. Es decir, el Dios de los patriarcas, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de Israel, el único Dios verdadero, quien siempre cumple su pacto con su pueblo. Recordemos esto, hermanos, Dios se reveló a sí mismo a los patriarcas. ¿Quiénes? Abraham, Isaac y Jacob, de esta manera, con su nombre, como un Dios personal, un Dios confiable, un Dios del pacto. Ahora, este es el énfasis aquí, que es el Dios de Jacob, el Dios que dio su nombre personal, el Dios fiel a su pacto, el Dios que promete guardar a su pueblo. A este Dios, y únicamente a este, que es el único, le pide que proteja y defienda a su rey. Ahora, la petición continúa en el versículo 2. Fíjese lo que dice el versículo 2. Dice: te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Hermanos, recordemos, el santuario y Sión representa el lugar de la presencia de Dios. Ahora, hermanos, por favor recuerden esto, amigos que nos escuchan. Dios está en todos lados, Dios es omnipresente, está en todos los lugares a la vez. Pero en la geografía de Israel, en ese tiempo, su presencia se manifestaba de manera especial en el santuario, en el tabernáculo. Y después en el templo. ¿En dónde? En Sión, el lugar de la presencia de Dios en ese tiempo. Entonces, la petición es por la ayuda directa de Dios, la ayuda del Dios Todopoderoso, la ayuda de su presencia y su poder al rey. Y pide así por el rey. Si se dan cuenta, esta petición hacia el rey no se basa en la justicia del rey. ¿Oyeron esto? ¿Vieron esto? Esta petición no se basa en la justicia del rey, no se basa en ningún mérito del rey. Esta petición no es dependiendo de nada del rey. Tampoco tiene que ver con las personas que están orando, sino que esta petición tiene que ver con las ofrendas y holocaustos, en los sacrificios que habían sido ofrecidos a Dios. Ahora, hermanos, ya le voy a explicar eso en un momento, pero por ahora vaya conmigo al versículo 3. Dice: haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Amigos y amigas, escúchenme. Así es siempre. Ningún ser humano merece el favor de Dios. Ningún ser humano merece ser protegido y defendido en el tiempo de conflicto y angustia por Dios. Todo lo que recibimos de Dios y todo lo que pedimos de Dios se basa solamente en la gracia y en la misericordia de Dios. Y esa obra de gracia y misericordia es claramente expuesta por Jesucristo. Estas ofrendas y holocaustos que se hablan aquí en el versículo 3 son sacrificios que simbolizaban, que proyectaban en sombras al verdadero sacrificio que Dios mismo ofreció. ¿Quién? Ese cordero escogido sin mancha, ese cordero escogido antes de la fundación del mundo, que es Cristo Jesús. Entonces, en este contexto específico, en cuanto al rey, él mismo hubiera sido responsable a ir al templo para que los sacerdotes ofrecieran sacrificios y holocaustos por él. Y la persona pidiendo por el rey en este salmo sabía esto, que el rey había hecho lo correcto con sus sacrificios ante Dios, y por eso pide que Dios haga memoria de sus ofrendas y que acepte sus holocaustos. Hermanos, entiéndase esto. Antes de que el rey o que los reyes vayan a pelear, los reyes lo que hacían era, se acercaban a Dios por medio de ofrendas. Entonces el salmista dice: Señor, protege a nuestro rey, protege a nuestro rey. Recuerda que nuestro rey
hizo su ofrenda, Él obedeció lo que tú mandaste. Recuerda su ofrenda. Recuerda que Él te obedeció. Eso es lo que está diciendo el salmista. Por favor, protege al rey. Y por eso la petición del versículo 4 puede ser cumplida. Miren lo que dice el versículo 4. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Ahora, hermanos, escúchenme bien. Lo quiero decir esta vez y posiblemente lo diré muchas veces, porque es necesario muchas veces decirlo. Es muy peligroso pedir que Dios dé a una persona o le conceda a una persona el deseo conforme a su corazón. Es muy peligroso pedir que Dios cumpla todo tu consejo. Realmente, hermanos, esto solamente se puede orar solamente para una persona que realmente conoce a Dios y que teme a Dios. Una persona que realmente ha aceptado a Dios, o mejor dicho, que Dios lo haya aceptado a él. Una persona que está buscando a Dios para servirle con todo su corazón y que realmente lo está haciendo. Y aún así es peligroso. Pero ahora déjenme explicarle un poquito la palabra consejo aquí. Porque cuando le dice la palabra consejo aquí, está en el contexto de guerra. Por lo tanto, aquí la palabra consejo tiene que ver con batalla. Aquí se refiere entonces a un plan de batalla. El punto sería que el Señor conceda el deseo de tu corazón. Y en ese momento el rey, ¿qué está pidiendo? Está pidiendo salir salvo de la guerra, de la pelea. Entonces el pueblo o la persona que está orando por el rey dice: Señor, el rey tiene un plan de batalla, tiene un consejo de batalla. Señor, ayuda a tener triunfo bajo ese consejo de batalla. Ese es el punto, ¿se entiende? Que el Señor oiga tu consejo. Ese es el punto acá. Entonces, la petición es que Dios conceda al rey lo que él necesita para ganar la victoria en la batalla a la cual él iba a entrar. En el versículo 5 empezamos a ver un cambio de enfoque en este salmo ahora. Fíjense, apenas estaban pidiendo por el rey, pero en el versículo 5 empieza a alegrarse. Miren lo que dice el texto. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Usted dice, ¿cómo se conecta esta idea? ¿No es cierto? Es sencillo. Fíjese que aún antes de ver la petición contestada, la persona o las personas que están pidiendo a Dios por el rey ya comienzan a regocijarse, ya comienzan a alegrarse en la respuesta de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos tienen fe de que Dios va a oír la oración y que va a proteger al rey. Pero no solamente va a proteger al rey, sino que le va a dar victoria al rey. ¿Saben por qué? Porque el texto dice: alcemos pendón en el nombre de nuestro Dios. ¿Qué significa alzar pendón? Alzar pendón, hermanos, es alzar una bandera. Y esto probablemente se refiere en el sentido de la victoria. Es la práctica de alzar la bandera de los que vencieron en una batalla. ¿Se entiende? Va viendo la imagen del salmo. Entonces se refiere al triunfo en la batalla, que otra vez nos muestra la fe en la petición aún antes de ver la respuesta. La persona orando confía en Dios, confía que Dios va a ser fiel como siempre ha sido, que va a dar la victoria al rey. Y después pide otra vez que Dios le conceda todas sus peticiones, que Dios conceda ese plan de batalla que tiene el rey para ganar. Y luego dice, y nos alegraremos porque tú, Señor, tú vas a dar la victoria, alzaremos pendón. ¿Se dan cuenta? Ahora, la base de su confianza se encuentra en los versículos 6 al 8. Vaya conmigo al versículo 6 al 8. Miren lo que dice la persona o las personas que están orando por el rey. Dice: ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros
nos levantamos y estamos en pie. El punto, hermanos, es que la confianza era que Dios salva al suyo, que Él tiene el poder para salvar a su pueblo. Y después tenemos las palabras, en las famosas palabras del versículo 7, que dice: estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. O como otra traducción dice: algunos confían en carros, otros en caballos, pero nosotros en el nombre de nuestro Señor Dios confiaremos. Como ven, las personas orando por su rey no pusieron su confianza en el poder físico del rey, no pusieron su confianza en el ejército del rey, no pusieron su confianza en sus carros ni en sus caballos, sino que esta persona o estas personas que estuvieron orando por el rey tampoco tuvieron confianza por la propaganda, sino que tuvieron confianza en su Dios. Y hermanos, quiero recordarles que David era un rey muy poderoso. Hermanos, escuchen, David ganaba muchas victorias durante su reinado, pero no era por su poder, ni sus capacidades, ni su ejército. Fue Dios quien le daba victorias a David, como líder de su pueblo, como rey de Israel. La confianza en la victoria se encontró en Dios, no en nada del ser humano. Y el Salmo termina repitiendo la petición en el versículo 9. Mírenlo conmigo, por favor, el versículo 9. Salva a Jehová, que el rey nos oiga en el día que lo invoquemos. O, como vimos mejor traducido, concede, Señor, la victoria al rey. Respóndenos cuando te llamemos. Como ven, la confianza está en Dios, en Jehová, el único que puede salvar al rey en el día de su necesidad. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se aplica este salmo a nosotros? Porque no tenemos un rey físico que va a entrar en batalla física con un enemigo físico. Pero ahora somos hijos de Dios, con autoridad espiritual sobre nosotros. Somos parte de una batalla espiritual en contra de principados y potestades. Por eso el Salmo sí se puede aplicar a nosotros también. Y esto me lleva entonces al segundo punto del sermón. La primera fue la aplicación de este Salmo al rey, pero ahora en segundo lugar, el Salmo aplicado a nosotros. Lo maravilloso de la palabra de Dios es que no fue escrita solamente para una persona o una audiencia en un cierto tiempo, sino para todo el pueblo de Dios en toda la historia. Entonces, mientras este salmo en su contexto inmediato se refiere a la protección y a la preservación del rey, también tiene aplicación para nosotros. En primer lugar, este salmo nos ayuda a orar por nuestros líderes y especialmente por nuestros líderes espirituales. Hermanos, creo que es obvio cómo este salmo nos puede ayudar a orar por nuestros líderes. Es precisamente el contexto, el pueblo orando por su rey. Ahora bien, es verdad, no tenemos rey hoy en día, pero sí tenemos líderes. Y digo, hermanos, orar especialmente por nuestros líderes espirituales, por lo que vemos en el versículo 3. Porque, hermanos, escúchenme bien, nuestros líderes políticos, ellos no hacen ofrenda al Señor. Podríamos tomar el texto para hacer una aplicación para los líderes políticos, ¿estamos de acuerdo? Pero ellos no hacen ofrendas a Dios. Por lo tanto, este versículo, por supuesto, que es muy aplicable a los líderes espirituales. Dice el versículo 3 que la oración dice el versículo 3 que Dios haga memoria de las ofrendas de la persona, que acepte su holocausto. Este salmo es una persona o personas orando intercediendo por un líder espiritual. Un líder entonces que busca a Dios. Un líder que da vida, que da con su vida, que se sacrifica en sacrificio vivo a su Dios, basado en el sacrificio de Cristo por él. Entonces, por supuesto, hermanos, deberíamos orar por todos nuestros líderes. Así como leemos en 1 Timoteo y en Romanos, pero aquí la aplicación es específicamente a cuanto orar por nuestros líderes espirituales. Entonces, hermanos, escúchenme bien. Conforme a este salmo, la pregunta es,
¿Cómo debemos orar por nuestros líderes espirituales? Pues, hermanos, que Dios les oiga en el día del conflicto. Que Dios los defienda, que les mande ayuda divina, tomando en cuenta de que ellos son hijos y siervos de Dios. Que Dios los proteja recordando que Cristo entregó su vida en sacrificio por ellos y que fue un sacrificio aceptado por Dios. Hermanos, deberíamos orar que Dios conceda las peticiones y los deseos de los corazones de nuestros líderes espirituales, siempre y cuando estén de acuerdo con la perfecta voluntad de Dios. Es decir, así como el pueblo oró por su rey, en este salmo podemos y deberíamos orar por los hombres que tienen liderazgo espiritual en nuestras vidas. Ahora pregunta, quiero su atención, hermanos. ¿Quiénes tienen liderazgo espiritual en nuestras vidas? Los esposos, los padres y los pastores. Y tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos para que el Señor los defienda en el día de la angustia y el conflicto. Y de hecho, es muy importante orar por ellos así. Los líderes espirituales, como digo, ya sean esposos, padres de familia o líderes en la iglesia, los líderes espirituales enfrentan muchos días de conflicto. Necesitan mucha defensa en contra de los ataques. Dependen de la ayuda y la presencia de Dios en todo momento. Hermanos, esos hombres necesitan nuestras oraciones constantes, nuestras oraciones bíblicas, así como este salmo. Y no oramos por ellos porque siempre lo merezcan, sino pidiendo a Dios que haga memoria de la ofrenda de su Hijo Jesucristo, que recuerde que Dios ha aceptado el holocausto dado por su Hijo amado, quien murió por nuestros líderes espirituales y para que sean defendidos y protegidos también como hijos amados. Y entonces, hermanos, podemos confiar que Dios escucha tal tipo de oración. Podemos alegrarnos que por ser hijos y siervos de Dios, nuestros líderes espirituales sí van a ser protegidos. Así que mi querido hermano, mi querida hermana, escúcheme. Ore por los padres, oren por los esposos, oren por los líderes espirituales de la iglesia. Ore con toda confianza. Así como en este salmo podemos confiar de antemano que Dios escucha y va a responder esta petición. No tenemos que dudar que Dios va a proteger a sus siervos, sino que podemos orar por ellos con confianza. Pero sí necesitamos orar, hermanos. Necesitamos cubrir a nuestros líderes en oración constante. No confiando en fuerza humana para poder ayudar, sino solamente confiando en Dios. Sabemos que Dios va a salvar a su ungido, hermanos. Y ese ungido tiene sombras el día de hoy, tiene sombras que representan. Y esos son los padres, esos son los líderes espirituales de iglesia, esos son los esposos. Tenemos que orar por ellos. Nuestra confianza no está en ninguna persona, no está en ningún plan, no está en una iglesia, sino solamente en la salvación y la defensa y la protección de nuestro perfecto Dios Todopoderoso. Amén, hermanos. Oremos por nuestros líderes. También podemos aplicar este salmo a nuestras oraciones por cualquier cristiano, cuando intercedemos por otros. Y esta sería una segunda aplicación del salmo. Pero no son solamente nuestros líderes espirituales a la cual tenemos que orar y pedir protección, porque no solamente ellos pasan por el fuego. Los otros hermanos también pasan por conflictos y angustias, y esta es una verdad para todo cristiano. Así que, hermanos, escúchenme, una de las mejores cosas que podemos hacer por nuestros hermanos y hermanas en esta iglesia local es orar este salmo por ellos. Tenemos que orar a nuestro Dios y decirle: Señor, escucha sus oraciones, escucha la oración de mi hermano porque está en conflicto. Que su nombre les defienda cuando ellos enfrenten persecución o enfrenten sufrimiento o enfrenten prueba. Hermanos, tenemos que orar por ellos. Tenemos que orar por ellos, por nuestros hermanos.
Necesitamos rogar a Dios que envíe su ayuda, que sostenga a sus hijos como hijos que ellos son y que Él protege a sus hijos. Él ha prometido eso. No oramos esto porque nuestros hermanos en Cristo sean perfectos o porque siempre ellos han servido a Dios como deberían, no, sino que oramos por ellos basados en la persona que los salvó, basados en la obra que fue derramada sobre ellos. Oramos por ellos porque ellos son esclavos de Cristo. Oramos por ellos porque ellos han sido comprados por Cristo. Así que, mi querido hermano y hermana, oremos que Dios haga memoria de la ofrenda de su Hijo, que recuerde que aceptó su holocausto, que aceptó el sacrificio de Cristo por nosotros y por nuestros hermanos en Cristo. Podemos orar por nuestros hermanos, que sus deseos y peticiones estén en conformidad a la voluntad de Dios, para que sean cumplidas conforme a su decreto eterno. Hermanos, escúcheme bien. Cuando yo estoy en conflicto, ¿quién sabe mejor que yo cuál es el plan? ¿Usted? Si yo estoy en conflicto, en primer lugar, a usted el Señor le va a revelar la respuesta, o a mí. Entonces, mi querido hermano, escúcheme bien. Aunque usted piense que usted sabe la respuesta para ese hermano, no esté pidiendo por su plan para ese hermano. Mejor pida por ese hermano para que el Señor lo proteja. Ahora, hermano, puede ser que ese hermano está pidiendo cualquier cosa como plan. Puede ser que está pidiendo una solución que posiblemente no sea la solución, pero la esencia que está pidiendo es: Señor, protégeme. Eso es lo que está pidiendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que orar, hermanos. Que el Señor los proteja. ¿Y sabe qué? Tenemos que orar entonces, en este sentido, y entendiendo esto, tenemos que orar que sus deseos y peticiones sean oídas delante de Dios, para que sean cumplidas conforme a lo que Él ha decretado. Orar que ellos no confíen en sus propias fuerzas. Orar que ellos no dependan de seres humanos. Orar que ellos no dependan de cosas temporales. Orar que ellos solamente confíen en el Señor. Y después, hermanos, ¿sabes qué debemos hacer? Deberíamos regocijarnos orando con confianza que Dios nos escucha, porque Dios va a responder. Hermanos, que intercedamos por nuestros líderes espirituales, pero que también intercedamos los unos por los otros aquí en esta iglesia local. En privado, sin duda, pero también aquí juntos. Porque, hermanos, no hay mejor cosa que puedes hacer que enfocarte en tus oraciones, en tus hermanos en Cristo, y orar a Dios por ellos. Amén, mis hermanos. Así que cada vez que tengamos reunión de oración, por favor, recuerde que es un lindo tiempo para poder usted servir a su hermano orando por ese hermano. Pero también que usted pueda disfrutar de la intercesión de su hermano por usted. Y confíe que el Señor va a oír la oración. ¿Sabemos cómo pedir como conviene? No sabemos cómo orar. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. Y esa es nuestra confianza, hermanos. Y finalmente podemos orar este salmo pidiendo por nosotros mismos también. Pidiendo que Dios nos oiga en el día de nuestra aflicción y angustia. Porque a veces, hermanos, parece que Él no está, a veces parece que no nos oye cuando clamamos a Él. Pero, hermanos, Él promete oír a su pueblo y promete defendernos con su poder. Hermanos, necesitamos aprender a confiar en el nombre del Dios de Jacob. Necesitamos aprender a confiar en Jehová. Necesitamos aprender a confiar en este Dios que es un Dios personal, un Dios fiel, un Dios perfecto, un Dios que hace pacto con su pueblo, contigo, y que siempre cumple lo que promete. Es un Padre amoroso que está siempre con nosotros y nos protege. Y puesto que somos sus hijos, hermanos, podemos rogarle por su ayuda desde el santuario, que desde Sión nos sostenga. Podemos orar que Dios nos dé conforme al deseo de nuestro corazón, que conceda nuestras peticiones. No cuando oramos pidiendo por cosas
en la humanidad, en la carne, sino cuando pedimos conforme a la palabra de Dios. Y sabe que, hermano, Dios lo hará. Él lo va a hacer. Hermano, esto Dios hace con los justos. Salmo capítulo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y así es como podemos pedir a Dios que nos conceda nuestras peticiones, los deseos de nuestro corazón, cuando nos deleitamos en Él, cuando buscamos a Él, cuando nuestros deseos se convierten en sus deseos. En ese momento podemos orar con confianza que Dios va a conceder las peticiones de nuestros corazones. Y hermanos, así como cuando oramos por otros, cuando oramos por nosotros mismos, también tenemos que recordar cuál es la base por la cual pedimos esto. Conforme al versículo 3, el sacrificio de Cristo que nos da la salvación en el Señor. Y como en el versículo 5, hermanos, y con esta base, con la base de la obra consumada de Cristo, la base de sus obras y sus méritos, en vez de nuestras obras y nuestros méritos, es que entonces podemos orar con confianza. Hermano, ore confiando en la obra de Cristo Jesús. Confíe en quién es Dios, confíe en sus perfecciones, confíe en el nombre de Jehová nuestro Dios, en vez de confiar en cualquier cosa, en cualquier persona física. Hermanos, nosotros confiaremos en el nombre de Jehová nuestro Dios. Por eso podemos estar levantados, por eso podemos estar de pie. Mientras los enemigos de Dios confían en cosas que ven, confían en carros, confían en cosas que pueden sentir, nosotros confiamos en el Dios verdadero, en el Dios vivo, en el Dios real, en el Dios todopoderoso. Ellos flaquean, ellos caen, como leemos en el versículo 8. Pero nosotros podemos pedir a Dios que nos defienda, que nos oiga en el día cuando le invoquemos. El cristiano vive fundamentado sobre esa roca, porque ha sido salvo por Dios y sigue confiando en Él. Pero amigo y amiga que estás aquí, si estás aquí y confías en ti mismo, y confías en tu obediencia, y confías en tu justicia para justificarte delante de Dios, para estar bien con Dios, para ser aceptado por Dios, créeme que vas a flaquear, vas a caer, porque no puedes en ti mismo. A los niños que están aquí, oigan niños, si confías en la fe de tus padres para salvarte, para darte salvación, escúchame chicos, vas a flaquear. No confíes en que tus padres, no es que mis padres son cristianos, no confíes en eso. Si tú confías en eso, vas a flaquear, vas a caer. ¿Sabe por qué? Porque no funciona. Niños, escúchenme, y jóvenes también, escúchenme. Si ustedes intentan vivir la vida cristiana solamente basado en la fe de sus padres, van a caer terriblemente. Van a abandonar la iglesia tarde que temprano. Van a apartarse de la fe porque la creencia de tus padres no te puede salvar. Tú debes creer. ¿Ustedes quieren saber por qué su fe ha flaqueado muchas veces? ¿Ustedes quieren saber por qué han caído tantas veces? Es porque no tienen una fe personal en Cristo. Están intentando estar bien con Dios basado en la fe de sus padres, basado en que sus padres los traen a la iglesia, basado en la información de quién es Dios. Pero ninguna de esas cosas te puede salvar. Así que niños, jóvenes, adultos, escúchenme, la fe en Cristo es personal. Él tiene que descender en su poder divino para salvar a cada persona de manera individual, no basado en lo que hagas o no hagas, sino basado solamente en la obra de su Hijo Jesucristo, la cual Él hizo en la cruz del Calvario. Tu responsabilidad, ¿sabes cuál es? Tu responsabilidad es creer en Cristo, es confiar en lo que Él ha hecho en la cruz. Y solamente así estarás de pie delante del Señor y no caerás. Entonces, sin duda, en este salmo hay mucha aplicación para nosotros. Hay mucha aplicación para cualquier
cristiano. En los días de David, el enemigo más obvio era el enemigo físico. La victoria que el pueblo pidió por el rey era una victoria física en la batalla. Pero cuando oramos nosotros hoy en día, por nosotros mismos, estamos tratando con un enemigo espiritual. Una batalla en contra de huestes espirituales en vez de ejércitos temporales. Es por eso que Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son físicas, sino que las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así que te pregunto, ¿estás preparado para la batalla espiritual? Pues en primer lugar tienes que reconocer que existe esta batalla. Niño, escúchame, niña, escúchame. Está bien que tú disfrutes de tu juventud. No hay ningún problema, disfrute de tu niñez, juega Roll Star, todo lo que tú quieras. Y sé feliz. Pero escuche. Ay, él también. Yo me estoy refiriendo acá y le señalan el grandote. Yo también juego Roll Star. Escúchenme. Es verdad, hay juegos. Es verdad. Pero escúchame, hay una vida espiritual. Hay una lucha espiritual. Eso es real. Y no se trata de que vas a perder $2, vas a perder tu alma. Tienes que despertarte ya. Tienes que despertarte ya. ¿Estás preparado para esa batalla espiritual? Tienes que reconocer que esto existe, que vives rodeado por enemigos, que vives en un mundo que odia a Dios. Y después tienes que prepararte con la armadura de Dios, esa armadura que leemos en Efesios 6. Y este es el contexto justamente de este mensaje. Después de ponerte la armadura, dice el texto, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermanos, este salmo nos ayuda a hacer eso, a orar en todo tiempo, a velar en oración, a perseverar en oración y súplica por todos los santos. Los líderes espirituales, por los otros cristianos y por nosotros mismos. Hermano y hermana, usa este salmo esta semana para orar por tus líderes espirituales. Usa este salmo para orar por tus hermanos en Cristo, y usa este salmo esta semana para orar por fortaleza y victoria en tu propia vida espiritual. Y hermano y hermana, escúchame, ora con toda confianza, ora con confianza usando la palabra inspirada de Dios, sabiendo que Dios va a responder porque es su perfecta voluntad. Así que ora con confianza que vas a tener la respuesta. No confiamos en carros ni en caballos. No confiamos en nada físico y temporal, sino que confiamos en nuestro Dios. Y finalmente, necesitamos terminar pensando en este salmo en aplicaciones con respecto a Cristo y en cuanto al cumplimiento de este salmo en Cristo. Así que acompáñenme entonces ahora a la aplicación del mensaje, pero que tiene que ver con Cristo. Por un lado, hermanos, cada salmo real habla de Cristo en última instancia, porque Él es el cumplimiento de todos los reyes del Antiguo Testamento y especialmente el cumplimiento de la línea de David. Jesucristo es el Hijo de David, pero también el Señor de David. Por eso podemos ver este salmo a la luz de Cristo. Hermanos, esto es algo así. Es como que David, viendo el sacrificio de los sacerdotes, viendo cómo eran sacrificados los animales, viendo lo cruento del sacrificio, es como que David entendía que ese sacrificio elegido iba a padecer, iba a sufrir. Y por lo tanto, es como que se proyecta y piensa, seguramente el Mesías va a orar en sus angustias, cuando esté aquí, en sus luchas. Y es como que el salmista se adelanta y dice, Señor, oye la oración de mi rey.
¿Y sabe qué sucedió? Cuando usted va a los evangelios, usted encuentra, ¿sabe qué encuentra? Justamente encuentra a Jesucristo, el Hijo de David, luchando en medio de este mundo, luchando contra el pecado, estando en angustia, en aflicciones. ¿Y sabe qué hizo Jesucristo? Los evangelios nos registran que Él oró. Dios oyó a su Hijo en el día de la angustia y lo defendió. No por miedo de, no por medio de quitar lo que tenía que hacer. Hermanos, el Padre no quitó a su Hijo todo el camino de muerte que tenía que enfrentar, no. Lo que hizo el Padre fue que oyó a su Hijo y lo fortaleció para que vaya por ese camino de muerte. ¿Lo ven, hermanos? Hermanos, y esto tenemos que todos entender porque todos seguimos el mismo camino. Muchas veces en nuestra inmadurez nosotros oramos para que el Señor nos ayude a pasar por un camino de rosas, ¿no es cierto? Ahora, no sé por qué tenemos ese modelo, porque el modelo bíblico es que el Señor nos hace pasar por el camino estrecho, pero no nos hace pasar solos. El Salmo 23 dice que la vara y el cayado nos infundirá aliento, pero andaremos por el valle de sombra de muerte. No será evitado el valle. ¿Lo ven? Lo mismo pasó con Jesucristo. Y el Señor lo sostuvo. No le quitó el camino de morir en la cruz, pero sí lo fortaleció toda su vida para que llegue a la cruz. Y esto nos enseña algo, hermanos. Cuando oras así por tus líderes espirituales y por tus hermanos y por ti mismo, Dios va a responder porque es fiel, porque es perfecto, porque nos ama. Pero hermanos, escúchenme, no siempre va a responder quitándonos la angustia, el conflicto. Porque así como Cristo, a veces vamos a tener que pasar por todo el sufrimiento. Pero Dios va a estar con nosotros. Va a fortalecernos con su Espíritu como hizo con nuestro Cristo. Va a fortalecernos para que podamos no solamente aguantar la prueba, sino para vencer la tentación y ser más santificado y más hecho conforme a la imagen de Cristo. Hermanos, Dios respondió a la oración de este salmo en cuanto a su Hijo. El Señor, el Padre, le salvó, le fortaleció, aunque tenía que pasar por la muerte. Pero Dios cumplió este salmo cuando protegió y defendió a su Hijo, el Rey de todo, en el día del conflicto y la angustia. Y también podemos pensar en Cristo aquí, en este salmo, porque ahora Cristo ora e intercede así por nosotros, su pueblo. Hermanos, de cierta manera Cristo constantemente ora este salmo por nosotros. Él intercede ante su Padre rogando por nuestra protección, por nuestra defensa, por ayuda desde el santuario. Y pide todo esto basado en su sacrificio, en su holocausto, en lo que el Padre ya aceptó. Por eso cada petición de Cristo, hermanos, es cumplida. Y Dios responde a cada una de ellas. Y por eso cuando Cristo ora por ti, tú vas a llegar. Por eso te pregunto, amigo y amiga, ¿tú estás en esa lista de oración de Cristo? Porque Cristo solamente ora por su pueblo. ¿Tú estás en ese pueblo? Solamente los que están en esa lista llegarán. ¿Tú estás allí? Yo te invito a que por la fe creas en Él. Y todo aquel que a Él viene, Él no le echa fuera. Hermanos, que tengamos mucha confianza que nuestro Dios va a protegernos y defendernos en el día del conflicto y angustia. Porque Cristo está siempre intercediendo por nosotros, orando estas palabras por nosotros. Por eso, mientras otros confían en carros y otros en caballos, mientras algunos confían en sus obras, en sus familias, en sus padres, en sus trabajos, en sus planes, en sus ideas,
Nosotros en el nombre del Señor nuestro Dios confiamos, porque Cristo es quien intercede por nosotros. Y Dios oye a Cristo. Amén. Como conclusión, hermanos, podemos tener la confianza que Dios va a dar la victoria a su pueblo y especialmente a sus líderes espirituales en tiempos de conflicto y angustia. Amén. Oremos, hermanos.